Hola chicos, espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a ver el tema del tercer mandamiento. Vamos a ver de qué es lo que se trata el tercer mandamiento y cómo es que nosotros podemos cumplirlo. Para comenzar, pues vamos a ver ahorita las citas bíblicas en las que se fundamenta este tercer mandamiento. ¿De dónde es que nosotros lo sacamos? La primera es Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y dice así: Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Entonces, en esta primera cita vemos que Dios hace referencia a la creación. Le dice: descansa el día sábado, deja todos tus trabajos y que nadie pues tenga que hacer es por hacer ese día. Porque acuérdate que yo hice el universo en 6 días por la creación, y el séptimo día descansé. Entonces, así como Dios trabajó durante un tiempo y después se tomó un rato para descansar, también nos pide a nosotros hacer lo mismo. No estar cargados con trabajos todo el tiempo, sino que pues tomemos un respiro de todos ellos, porque Él sabe que también lo necesitamos. Y la siguiente cita, que es la del Deuteronomio, vamos a ver qué trata. En el capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y dice: Cuida de santificar el día sábado como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú. Pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé tu Dios te sacó actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Aquí vemos entonces que ya no hace referencia a Dios a la creación, sino que recuerda la Pascua. La Pascua es la liberación del pueblo de Israel. Dios pide al pueblo de Israel que se acuerden de que fueron esclavos, pero que de Él, en su misericordia, los rescató. Y entonces es justo que también den gracias a Dios por esa bondad que Él tuvo para con ellos. Entonces, los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios los liberó, y lo que Dios quería era que recordaran el día sábado su obra salvadora. Estos son los dos fundamentos del tercer mandamiento. Descansar de las labores, tener un día para descansar de todos los trabajos, para estar libres y recordar la obra de Dios. Lo que Dios quería en sí con este tercer mandamiento de guardar el sábado era que el pueblo dedicara el día a Dios. Y bueno, supongo que se preguntarán por qué es que nosotros guardamos el domingo y no el sábado. ¿Estamos faltando al mandamiento que Dios le dio a Moisés? No, no estamos faltando. Al contrario, estamos cumpliendo con plenitud ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no era la ley definitiva. Era una preparación que Dios hizo con el pueblo de Israel para que cuando Jesús viniera, Él le diera plenitud a toda esa ley del Antiguo Testamento. Lo definitivo era el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver ahorita por qué es que nosotros no celebramos el sábado. En el Antiguo Testamento podemos encontrar imágenes o símbolos del Nuevo Testamento. A esos símbolos se les llaman prefiguraciones, que son figuras previas de acontecimientos que iban a suceder más tarde.
Y bueno, en esta cita bíblica de Deuteronomio se menciona la Pascua. Y ahí está la prefiguración. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Y Dios los liberó. Eso es la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Los israelitas eran la figura del pueblo que Dios salvaría más tarde. Ahora ya no era pues un grupo de personas nada más, sino que era la humanidad entera. En el Nuevo Testamento Dios moriría en la cruz por todos nosotros, no solamente por algunos, sino por todos. Y entonces, pues ¿cuál es la esclavitud a la cual estaba sometida la humanidad? Era la esclavitud del pecado. Ya no era una esclavitud corporal como la de los israelitas, sino que era espiritual. ¿Y por qué? Porque Adán y Eva, cuando cometieron el pecado original, ellos al ser cabeza de la humanidad y al haber pecado, al haber caído, pues arrastraron con su pecado a toda su descendencia, porque ellos eran los primeros, la cabeza. Entonces, las consecuencias de su pecado, pues trajeron a la naturaleza humana una herida que corrompió esa naturaleza que inicialmente Dios había creado buena, había creado perfecta y sin mancha. Entonces, a esa herida se le llama concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia que el hombre tiene hacia el pecado, esa inclinación que tienen las personas a pecar. Y cuando uno se inclina, pues tarde o temprano termina cayendo. Entonces todas las personas, desde después de Adán y Eva, tendían a eso, tendían al pecado. Y lo podemos ver hasta ahora. Incluso el más justo peca. Quizá no igual que un asesino, pero peca. Y bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa hacia Dios, que es infinito. Y entonces Dios, al ser el ofendido, al ser infinito, pues por justicia, la condena de ese pecado tenía que ser también infinita. ¿Y nosotros qué pasa? Nosotros no somos infinitos. Nosotros no somos Dios. Entonces nunca íbamos a poder pagar esa condena. Es así que después del pecado de Adán y Eva, las puertas del cielo quedaron cerradas. Y ya ni siquiera las personas más justas, antes de la muerte de Jesús, ni siquiera las personas más justas podían entrar al cielo. Nadie entraba. Y esa era la esclavitud. El no poder unirnos a Dios plenamente por el pecado. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios Padre envía a su Hijo al mundo para hacerse uno de nosotros, para ser un hombre de carne y hueso como nosotros. Toma nuestra naturaleza humana y toma sobre sí todos nuestros pecados y toma sobre sí la condena que nosotros teníamos que pagar. Entonces, Él como hombre asume nuestra naturaleza dañada y con sus méritos, pues de sus buenas obras, Él al ser Dios, porque Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pues al ser Dios les da un valor infinito. Y así con su sacrificio en la cruz, con todos sus méritos infinitos, cancela la deuda infinita del pecado. Quita para siempre nuestra condena. Y es así que ahora, por más pecados que cometamos, si nos arrepentimos con un corazón sincero, Dios nos perdona y tenemos la oportunidad de llegar al cielo. Por eso es que San Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la Pascua del Nuevo Testamento. Esa es la verdadera Pascua, que nosotros ahora fuimos liberados del pecado por nuestro Señor Jesucristo y podemos llegar al cielo. Nuestra Pascua en el Nuevo Testamento es Cristo, que muere en la cruz junto con nuestros pecados y resucita el domingo, triunfante sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, la verdadera Pascua es la resurrección de Cristo. ¿Y qué día fue en el que Jesús resucitó? El día domingo. Entonces, al ser la Pascua del Nuevo Testamento, la Pascua que Dios quería que realmente celebráramos, pues ya no tenemos que celebrar el sábado, sino el domingo, que es el día en el que Jesús resucitó. Y pues es por eso que nosotros
no celebramos el sábado y no estamos faltando al mandamiento de Dios que dio en el Antiguo Testamento de guardar el sábado, porque lo que Dios quería era preparar al pueblo para esa celebración verdadera de la Pascua del domingo de resurrección. Y pues esa es la razón. No estamos faltando a ningún mandamiento, lo estamos cumpliendo en su plenitud. Ya saben qué contestar si les preguntan. Y bueno, ya vimos ahorita entonces que el mandamiento de santificar las fiestas viene entonces de estas dos citas bíblicas, que son las del Deuteronomio y las del Éxodo que les di. Y ya vemos también por qué es que nosotros no celebramos el sábado, como lo dice ahí textualmente en esas dos citas bíblicas, sino que celebramos el domingo. Ahora, ¿de qué trata el mandamiento de santificar las fiestas? ¿Qué es santificar exactamente? Santificar quiere decir hacer santo algo. Y en cuanto a este mandamiento, santificar el día es dedicar el día a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues acá tenemos estas dos maneras. No es si quiero hago esta o si quiero hago la otra, no, sino que van juntas, no van separadas, van juntas. Vamos a ver la primera parte, dejando los trabajos y conviviendo. Nosotros tenemos 6 días en la semana que podemos estar pues ocupándonos de nuestros pendientes, de las cosas que tenemos por hacer, los quehaceres de la casa. Lo importante aquí es que el domingo lo procuremos dejar libre, que no estemos sobrecargados de tareas, de cosas por hacer, sino que podamos estar tranquilos, podamos pues descansar tanto de mente como del cuerpo. Hay gente que, por ejemplo, tiene que trabajar el domingo, que no les dan el descanso el domingo. ¿Están pecando? No, no están pecando porque pues no están sus posibilidades. Pero si tienen la oportunidad de asistir a misa en algún horario antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar, pues tienen ese deber de cumplir con esta parte, que es la principal, como les decía, de asistir a misa para dar gracias a Dios. Y dice ahí que además de dejar los trabajos, también está la convivencia. El Catecismo de la Iglesia Católica habla acerca de esta parte. El Catecismo es este libro. Este libro y las Sagradas Escrituras son igual de importantes. Son base de nuestra fe, entonces podemos guiarnos tanto de uno como de otro. Los dos se complementan. Y pues aquí dice en el numeral 2184, que es así como se organiza este libro en numerales, dice: así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. O sea que nuestra vida tiene tiempos para trabajar y tiempos para dejar de trabajar, para descansar. Y dice ahí: la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solas suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. O sea que Dios con este mandamiento no solamente busca que nosotros le demos el culto que le es debido. Eso es lo importante de este día, sí, pero también Dios se contenta con que pasemos tiempo juntos, tiempo en familia, conviviendo. Entonces, por eso que ahí se menciona la parte de la convivencia. Y ahora vamos a esto: asistir a una misa cuando la iglesia lo manda, los domingos o los días entre semana en el transcurso del año, que son también importantes, que la iglesia nos lo indica. Pues bueno, ahorita nosotros no podemos ir a misa, sobre todo ustedes que son niños. ¿Qué podemos hacer entonces? Y es lo que les decía en algunos mensajes anteriores. Ahorita que no pueden ir a la iglesia, hay otras maneras también de santificar el día. Estas son recomendaciones que ustedes pueden realizar los domingos: rezar el Vía Crucis, el rosario, leer el Evangelio y meditarlo durante un buen rato, o hacer oración platicando con Dios. Y pues está también el recurso de la transmisión de la misa, entonces también pueden usarlo. Esas son las maneras en las que pueden santificar ustedes el día ahorita en la situación de la pandemia, junto con su familia. ¿No es lo mismo? No, nunca va a ser lo mismo la oración en casa que la oración en la iglesia, la oración de la iglesia. Nunca va a ser lo mismo.
La misa tiene un valor supremo, porque es el sacrificio mismo de nuestro Señor. Entonces jamás la misa se va a comparar a la oración en casa. Pero, a pesar de que no podemos ir a la iglesia, pues tenemos que tener ese interés de darle gracias a Dios, porque Él nos lo da todo. Y es, como dice la oración de la misa, es justo y necesario darle gracias, siempre y en todo lugar. Y ahora vamos con esta parte. ¿A qué se refiere con fiestas? Las fiestas son los días importantes en la iglesia en los que celebramos algún misterio de la vida de nuestro Señor o de algún santo que en la iglesia tiene una importancia muy grande. Y los domingos, que recordamos el mayor misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra redención, de cómo Dios nos salvó del pecado. Entonces, las fiestas que nosotros tenemos la obligación de santificar son las de precepto, o sea, los días en los que la iglesia nos manda obligatoriamente asistir a la misa. Dice ahí misa obligatoria. ¿Y cuáles son esos días de misa obligatoria? Son todos los domingos. Eso se los hemos dicho hasta el cansancio. Todos los domingos son días de misa obligatoria. Porque recordamos cómo Jesús resucita y entonces nos abre las puertas del cielo. Realmente en la misa hay un tesoro, chicos. No es algo aburrido. Nos lo puede parecer porque pues no podemos ver realmente qué es lo que sucede. Pero es algo muy grande lo que ocurre. Todo el cielo se hace presente ahí en el altar. Entonces aprendamos a ver pues esas cosas. Hay que pedirle ayuda a Dios y sí, a veces puede ser cansado, a veces uno pues no quisiera asistir a la misa, pero por amor a Dios hay que vencernos y hay que tener fe. Hay que saber decir, pues sí, quizá no tengo ganas de ir, pero sé que es necesario. Sé que es necesario porque Dios me lo da todo, porque Él es la razón de mi existencia. Entonces es justo que yo vaya a darle gracias a Dios en la misa. Hay que esforzarnos. Y bueno, todos los domingos son días de misa. Y también las solemnidades que la iglesia nos indica que tenemos que asistir. En cada país, pues los días en los que son preceptos van cambiando. Aquí en México son solamente estos 4. El día de Santa María, Madre de Dios, que es el 1 de enero, ese día tenemos la obligación de ir a misa. El día de Corpus Christi, que ya pasó. El día de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, y Navidad. Esos son los 4 días que son precepto. Las solemnidades son el grado más alto en las celebraciones de la iglesia, porque hay tres grados de celebraciones. Está la memoria obligatoria o libre, luego está la fiesta y luego está la solemnidad. Los domingos tienen el grado de solemnidad y estas otras fiestas también tienen el grado de solemnidad. Pero ¿qué pasa? No todas las solemnidades son precepto. Preceptos son solamente estas. Entonces las otras solemnidades como el Sagrado Corazón, como la Ascensión, la Encarnación, ¿no importan? Claro que no, claro que importan. Son misterios de la vida de nuestro Señor. Sí importan. Por eso es que tienen el grado de solemnidad. No es para que estén ahí y no les hagamos caso, claro que no. Sino que estas son a las que obligatoriamente tenemos que asistir. Las otras importan también mucho. Y es muy bueno y trae muchas gracias el asistir a estas solemnidades. Obligatoriamente son estas, pero el resto de las solemnidades también pues es muy necesario que asistamos por amor a Dios. Y pues bueno, de esto se tratan las fiestas.
Y pues ya para concluir, chicos, pues ya saben qué es lo que se puede hacer ahorita en este tiempo de pandemia. Estos son los días en los que tenemos que santificar obligatoriamente. Ténganlos en cuenta, recuérdenlos. Cuando uno falta a misa, cuando uno no dedica el día a Dios en los días en los que la iglesia nos lo enseña, está en pecado mortal. Por un solo domingo que llegas tarde a misa, estás en pecado mortal. Si tenías la oportunidad de ir a una misa más tarde y no fuiste, porque tuviste flojera, porque ya no quisiste, entonces estás en pecado mortal. Y no dejemos que el pecado nos venza. Ya les dije, nuestro Dios nos abrió las puertas del cielo con su sacrificio. No hagamos que tantos trabajos sean en vano. Esforcémonos. El cielo es para los que se esfuerzan y para los que perseveran hasta el final. Y bueno, pues este es el tema. Cuídense mucho, chicos, y ya espero que podamos ir concluyendo ya con los últimos temas para que ya estén libres. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video.